Bueno, buenas noches. eh, un miércoles más que el Señor nos permite estar por este medio y que bueno, que podemos, realmente qué lindo poder empezar con una alabanza. Y como les decía, bueno, me acordaba justamente, creo, no sé si muchos conocen esta alabanza que dice: una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Em, ya siempre vengo intentando empezar a leer todo sistemáticamente, más específicamente la palabra de Dios, pero, o sea, sola en el sentido de leer la Biblia, la palabra, y decía, bueno, voy a encontrar las primeras cosas que sucedieron, qué fue lo primero. Y empezamos con el primer día de sol, la primera cirugía, la primer gran mentira, la primera pregunta, ¿no? Y en el capítulo 4 de Génesis, una de las cosas que me preguntaba, que es ahí en Génesis cuando dice que Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Dice, los primeros hijos, y decía, bueno, ¿será que ahí después que fueron eh, echados del Edén, quizás tuvieron porque Dios creó a Adán y a Eva, una de las cosas, digo, bueno, creó en una edad adulta, productiva, ¿no? Pero bueno, mi pregunta era, yo había puesto antes en el Edén, no tenían esa relación física, no formaba parte, pero la palabra de Dios nos dice que bueno, cuando fueron echados, ellos tuvieron dos hijos. Caín dice que fue el primogénito y la palabra de Dios dice que fue el labrador de la tierra y que Abel fue pastor de ovejas, ¿sí? Entonces que hay una serie también, que no he visto todo, pero he visto el principio de esa serie que se llama Génesis, y muestra, y hay una escena donde Caín y Abel pelean, y pelean, Caín se nota como mucho más peleador, ¿no? El que le contestaba y cuestionaba las cosas al papá, y a veces me veía reflejada en eso, porque yo siempre decía, bueno, siempre era el por qué y por qué así. Y entonces Adán en esa escena le cuenta al hijo de que ellos estaban, o sea, le cuentan que ellos vivían en el Edén y que vivían con Dios, ¿no? Entonces él se enoja y después viene Abel y le dice, bueno, ¿por qué no le cuentas? Y Eva en una escena le dice, ¿le contaste? Entonces ahí le cuentan, ellos, Adán y Eva, le cuentan a Caín y Abel de que ellos vivían en otro lugar donde era maravilloso y que tenían una relación cara a cara con Dios. Yo me imagino, esa es una película, es digamos, el que escribió esa parte, porque no está en la palabra de Dios explícito esto de que Adán y Eva le contaron a Caín y Abel, pero suponemos que sí, porque es acá donde empieza la primera, de alguna manera, búsqueda. ¿Y qué hacen? Entonces Caín se enoja y le dice a Eva, o sea que vos tenés la culpa de lo que estamos pasando ahora, ¿no? Vuelve toda la cosa. Y Abel, en cambio, mira desde otro punto de vista y dice, ¿por qué no hacemos algo para volver a llamar la atención a Dios y quizás nos perdone? ¿No? Esa es más o menos la escena en esta película. Y yo de alguna manera digo, quizás pasó así, ¿no? Y nosotros vemos que hay dos tipos de personas, en Caín y Abel, ¿sí? Caín, el hombre que dice que representa de alguna manera
el esfuerzo del trabajo, de lo personal, y Abel, es el esfuerzo, digamos, porque lo que hace también es un esfuerzo de cuidar las ovejas. Y lo que hicieron los dos fue presentar una ofrenda al Señor. Esas son las primeras ofrendas presentadas a Dios. Cuando ellos saben que hay alguien más, que hay un Dios, que lo escucharon de la boca de sus padres, ofrecen algo. Y la palabra de Dios dice que Abel y Caín trajeron unas ofrendas. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué tu palabra dice que te agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Sí? Si tanto los frutos como las ovejas son creaciones de Dios, ¿no? Y en esto también, en cuanto a las hortalizas y todo eso, me hacía acordar de la semilla de mostaza, que el Señor en el Nuevo Testamento nos habla de que dice que nosotros tenemos que tener fe como la semilla, que nuestra fe sea pequeña como la semilla de mostaza, ¿sí? Pero me voy a quedar acá y voy a continuar con el relato de Caín y Abel. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué la ofrenda de Abel sí y la ofrenda de Caín no? Entonces, dice que el Caín en hebreo significa o se parece a la palabra hacer o conseguir, ¿sí? Y hacer o conseguir mi propio esfuerzo, con mi esfuerzo. Entonces, en el versículo 6, Dios le pregunta a Caín por qué estaba enojado. Dice, si haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte, que te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Esto está en la versión de Palabra de Dios para Todos. Entonces, mi pregunta era, Señor, el pecado estaba ahí queriendo dominarme, pero ¿cómo hago para que el pecado no me domine? ¿Sí? Y dominar significa, también viene del latín dominare, que significa tener bajo su poder. Entonces, entender de que lamentablemente el pecado, por venir, ustedes Caín y Abel, fueron concebidos ya en pecado, en la caída, o sea que estamos todos nosotros dominados, estamos bajo el poder del pecado, ¿sí? Pero en Cristo, que es el que vino a morir en la cruz por mí, nosotros tenemos ahí el poder, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para que el pecado no nos domine, ¿no? Y vayamos un poco a Hebreos capítulo 11. Y ahí, en Hebreos capítulo 11, la he leído tantas veces a este capítulo, sin embargo, cuando venía y estaba estudiando, no sé, o sea, me pasó algo que no puedo describir. Fue tan emocionante poder leer esta galería y me imaginaba que realmente estaba en una galería de arte, como en una galería de arte donde se exhiben las obras que estaban cada uno de estas personas, ¿no? Antes de leer, porque quiero terminar con Hebreos 11 leyendo, lo que quiero destacar es lo siguiente, que Abel ya de alguna manera él ya tenía fe y entendió de que Dios quizás entendió que tenía un plan y que él estaba dispuesto a perdonar cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de él, ¿no? Que ese fue el sentido era el corazón más que la ofrenda que ofrecían. ¿Cómo fue Abel a presentarse ante Dios, ¿no? Dice que él llevó a adorar a Dios de la manera que Dios requería, que era, primero, que era el sacrificio de un cordero, que simbolizaba a Cristo muriendo en la cruz para redimirme del pecado, pero también era la disposición a entender de que hay un Dios poderoso, maravilloso, que
misericordioso y de gracia, ¿no? Pero en cambio, Abel no, Caín no, ¿no? La ofrenda de Caín, lo que de alguna manera demuestra es de que el esfuerzo personal, y acá quiero leer algo. Dice, Abel demostró que tenía una gran certeza de lo que Dios iba a proveer en Cristo y una profunda convicción a pesar de que él no sabía si lo iba a ver o no. Sin embargo, estaba convencido que la provisión de Dios sería extraordinaria y creía en ese galardón. La motivación que marcó la diferencia en Caín y Abel es que Abel entendió de que era un siervo inútil y necesitaba de la gracia de Dios. En cambio, Caín dijo, mira lo que soy capaz de hacer, ¿no? Con mis fuerzas e inteligencia. Creo que merezco algún regalo. Y creo que ese fue el enojo que tuvo, porque él creía que por su esfuerzo él merecía el regalo. ¿Y cuántas veces nosotros, y me miro yo, cuántas veces yo decía, pero Señor, ¿por qué yo merezco? Y a veces digo, ¿qué es lo que yo merezco? Si yo soy pecadora, ¿qué merezco? Merezco la muerte, merezco el ser apartada de Dios. Pero qué importante es poder entender como Abel que somos siervos inútiles y que necesitamos de la gracia del Señor, ¿no? Y en esto cuando en una oportunidad los discípulos quieren sacar un demonio de un chico, no pueden hacerlo. Y viene el Señor Jesús y este hombre, el papá le dice, por favor, hacelo porque tus discípulos no pudieron, ¿no? Y después le preguntaron a Jesús los discípulos, ¿por qué? Y les explicó ¿qué les decía? Que le faltaba fe. Entonces, él le dice, si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, ¿no? Moverían montañas. Y yo a veces también decía, ¿cuántas veces leí esto? Y yo entendía de que, o sea que si mi fe es pequeñita puedo mover. Y en realidad la analogía no significa que la fe sea pequeña, sino que yo estuve mirando también de que la mostaza es una hortaliza, y las hortalizas son arbustos, son plantas chiquitas. Sin embargo, la mostaza, o sea, es un árbol grande, es una de las hortalizas más grandes, y dice que es abundante, ¿no? Y la palabra de Dios también nos dice, Jesús dice que también ahí van y se refugian las aves y todo, ¿no? En ese árbol. Entonces, más que nada, la analogía está en que nuestra fe sea tan poderosa, ¿no? Como dice, esto también lo leí, con el mismo temple y carácter, y a pesar de ser minúscula, llega a ser la mayor de las hortalizas y se transforma en un árbol grande que da abundante fruto. Y dice que también lo que enseñó el Señor Jesús es que debemos incrementar nuestra fe. Y acá, ¿qué le dijeron? ¿Y cómo lo sacamos a estos demonios? Con ayuno y oración, ¿no? Entonces dice, y la oración en fe. Y yo pensaba, digo, ayuno y oración, Señor, bueno, pero ahí también entendí que cuando a veces nosotros oramos por los enfermos, por los necesitados, cuando oramos por algo, queremos que esa persona, o sea, se sane, y no es que debemos ayunar y orar específicamente por eso, sino por nosotros mismos, por nuestra fe, ¿no? Nuestra fe en el Señor, que se fortalezca y que seamos instrumentos para la obra del Señor. Que muchas veces es eso, ¿no? De que realmente nosotros dispongamos nuestras vidas en las manos del Señor para que Él obre a través de nuestras vidas. Y es por eso que en Romanos Pablo decía que todos los días tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable.
Y para terminar, voy a leer Hebreos capítulo 11 en la versión de Palabra de Dios para Todos. Y dice lo siguiente. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó al mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Y se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuviera hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de la arena de la playa. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso, Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho, tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Esaú. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyado en su bastón. Por la fe, cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey.
Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe, Moisés preparó el día de la Pascua, puso sangre en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores del israelita. Por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el Mar Rojo como si fuera tierra firme. Los egipcios, en cambio, trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. Por la fe, las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas durante 7 días y luego se desplomaron. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes porque ella recibió amistosamente a los espías israelitas. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe, todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe, cerraron la boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por la fe, hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a familiares que habían muerto. Otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección, fueron torturados, aceptaron ser puestos en libertad. Por la fe, unos sufrieron burlas y golpes, otros fueron a la cárcel, los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad y los mataron a espada. Por la fe, fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. El mundo no los merecía. Ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Como dice la canción, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Que el Señor les bendiga.